primer periodo el lunes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tienen que estudiar mucho para ese día lunes, porque pues la evaluación va a ser vía Google Classroom, como ustedes presentan sus trabajos y tareas por ahí mismo van a presentar la evaluación. Entonces, eso para que no se les olvide y para que estén muy listos y listas el día lunes. Por otro lado, recordar los pagos oportunos en el tablón. Hay dos instructivos para eso. Uno sobre cómo se paga y dos sobre la exposición, perdón, exposición no, sobre una circular que es una comunicación específica que tiene el colegio pues para ustedes y para sus familiares. Entonces, necesario que lean esa circular, necesario que consignen vía virtual y que por favor pues hablen con sus familias al respecto. Esos son los dos puntos importantes a tocar antes de iniciar la clase. Bueno, no se les olvide entonces que el día lunes tienen evaluación final del primer periodo y el viernes vamos a tener reunión con ustedes y sus padres y madres de familia para contarles pues sobre la evaluación final. ¿Correcto? Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar. ¿Cuál es su tema de hoy? Expedición botánica y comisión coreográfica, si se pudieron dar cuenta en la revisión de la fundamentación teórica que tienen para hoy. Todavía no les he subido actividad de clase y tarea, entonces eso lo voy a hacer inmediatamente, colguemos la llamada. ¿M? Por ahora, pues lo que tenían que hacer era ir copiando desempeño y pues la tarea, como es para entregar dentro de 7 días, pues entonces yo se las voy subiendo en el transcurso de la mañana. Bueno, entonces eh, la semana anterior a Semana Santa habíamos tenido cineforo, habíamos visto más o menos cuál era la relación entre las insurgencias de América Latina y la globalización a nivel mundial. Se hizo un análisis de eso, ustedes tenían que haber visto su película, ustedes tenían que haber realizado actividad de clase y tarea respecto de la película. Ah, no, perdón, actividad de clase respecto de la película y su tarea era ya, digamos, ingresando más a la localidad, más a Colombia. Y sobre la historia de Colombia teníamos varias cosas que anotar, como la independencia. Entonces nos fuimos más o menos 200 años en el pasado. Estábamos en independencia, perdón, en insurgencias de América Latina, que eso fue más o menos por el siglo XX, y ahora estamos en el siglo XIX, principios del siglo XIX, que fue independencia de América Latina en general y pues de Colombia en particular. Entonces, ubiquémonos en ese proceso independentista y nos vamos a ir hacia atrás. Yo creo que ustedes ya habían visto algo sobre este tema. La expedición botánica y la comisión coreográfica fueron proyectos de reformas liberales que se hicieron en el territorio colombiano. Entonces, ¿qué eran reformas liberales? Bueno, cuando instauran el virreinato, ¿sí? Cuando se coloniza Colombia y llegan los españoles a gobernar, eh,
No había un conocimiento del territorio a fondo, se estaba gobernando a ciegas, no se conocía qué tenía el país ni quiénes vivían en él. Y entonces a los gobernantes, sí, bueno, mentiras, más bien como que se hizo la necesidad desde esas reformas que hubiera un conocimiento de todo el país respecto de sus especies y pues sus habitantes. ¿Por qué querían conocer el país tan a fondo? No tenía que ser porque ellos fueran buenas personas y querían ser fraternos con las especies existentes en el país y los humanos, sino que también se estaba pensando en el comercio. ¿Cómo se hacía para aprovechar todas las riquezas naturales que tenían el país respecto de las colonias, ¿sí? Y cómo España podía sacar, digamos que, provecho de eso eh, en la relación comercial con sus colonias. Entonces, el interés era el conocimiento a fondo, digamos, un proyecto científico bien interesante. Fueron de los proyectos científicos más importantes que se realizaron en ese siglo, ¿sí? Fueron los dos proyectos más importantes que se realizaron en ese siglo, científicos, porque ayudaron a desarrollar mucho la ciencia. Y, por ejemplo, gracias a ese proyecto, ustedes pueden ver lo que ven en biología hoy. Eh, porque digamos que a la par de esa investigación, también van avanzando las formas de hacerla, desde los métodos científicos que se van sofisticando y así. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ellos dicen, bueno, para poder comerciar, o sea, hay una necesidad que es clara, que es activar las relaciones de comercio entre Europa y sus colonias. Pero entonces, ¿cómo vamos a comerciar si no conocemos lo que hay? Básicamente. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, pues iniciar el proceso de conocimiento y reconocimiento del territorio de las colonias. Eh, entonces, iniciamos como con la expedición botánica. ¿Qué fue la expedición botánica? Bueno, la mayoría de los científicos que participaron allí tuvieron un final trágico. La expedición botánica, de hecho, aún no ha sido terminada. ¿Por qué? Porque tuvo muchos problemas con la corona española, teniendo en cuenta que eh, no habían suficientes pruebas, se creía que los avances científicos se estaban desviando o que no se habían hecho, ¿sí? Desde la corona española, pero acá sí estaba trabajando mucho respecto de ese proyecto. De hecho, se había pedido apoyo económico de la corona española para poderlo hacer. La corona española no le puso mucho cuidado a los proyectos propuestos por gente de las colonias porque las percibía inferiores. Entonces financiación no se tuvo, pero pues la expedición sí se adelantó. Bueno, hagamos esa salvedad. El objetivo de la expedición botánica era hacer un inventario de las colonias naturales de España. Partimos de que a nivel global se estaba ordenando así toda la naturaleza, porque pues Colombia no era la única colonia que Europa tenía. En ese momento, ¿cómo nos llamamos? Nuevo Reino de Granada. No era la única colonia que se tenía. Entonces, a nivel mundial, ese ordenamiento global de toda la naturaleza se estaba haciendo desde un marco de referencia europeo. Teniendo en cuenta que el nuevo Reino de Granada tenía inmensa fauna y flora, pues los botánicos de acá
o digamos hijos de españoles, se habían maravillado muchísimo con las especies que habían acá. Tenemos a uno de los principales personajes, perdón, esto se volvió como loco, jeje. Ya. Tenemos a uno de los principales personajes que fue José Celestino Mutis. No le pongan mucha atención a la presentación que les estoy proyectando, porque esta es más bien como un apoyo. Yo tengo mi propia información aquí, sin embargo, lo que ustedes puedan ver de lo que yo les estoy proyectando, pues bienvenido. José Celestino Mutis, entonces él era médico y impulsó, fue el principal exponente del género, dirían los reggaetoneros, principal exponente de la expedición botánica. Y pues que en ese momento los médicos eran también botánicos y también eran investigadores, herbolarios, ¿sí? Tenían varias profesiones. Entonces se interesaban mucho porque pues la medicina natural era más frecuente que digamos las pastillas que vemos hoy en día, porque la tecnología no había avanzado tanto como para fabricarlas. Estamos hablando de 200 años en el pasado. Entonces, la investigación de la fauna y la flora no reconocida era el principal objetivo. La mayoría de las especies que la expedición reunió, pues no eran conocidas. Entonces, ¿cómo se realizaba el proceso? Habían unos botánicos y unos herbolarios que caminaba en el territorio recogiendo plantas y recogiendo flores a lo largo del territorio colombiano, ¿sí? Y su expansión. Entonces hubo varias expediciones hacia muchos lugares del país en búsqueda de diferentes especies. Y habían unos dibujantes que se encargaban era de hacer la taxonomía de esas plantas, ¿sí? La clasificación de esas plantas. Entonces, habían unos dibujantes que eran profesionales, digámoslo así. Les voy a mostrar más o menos qué era lo que se hacía. Y había unos aprendices que lo que hacían era dibujar esas especies a blanco y negro. Y luego, pues, esas especies eran pintadas por dibujantes profesionales. Casi todas las personas que componían el equipo de la expedición fueron científicos. Y entonces, por favor, repórtenme señales de vida porque pienso que estoy hablando sola. Gracias. Entonces aquí tenemos unas de las ilustraciones. Profe, aquí estoy. Gracias, Javier. Aquí tenemos Ajá. unas de las pinturas que se pueden ir Profe, retratando. Hola, hola. Gracias. Gilbert, presente. no le preguntaron a usted, me preguntaron a mí o yo. Profe, ponga guaracha. Usted Ay, ponga qué piro cuidado tan más bien. peor, cállese, barato. Bueno, silencio bajo la línea del respeto, Maldito. gracias. La idea era que escribieran en el chat, no que abrieran micrófonos. Cuando abran micrófonos, que sea para una participación o para una pregunta. Entonces, acá vemos la diversidad de especies que se pudieron encontrar en esa expedición botánica. Sin embargo, la expedición botánica no solo se trató de plantas, ¿sí? Fue un conjunto de estudio de las ciencias
Entonces también hubo astronomía, también hubo geografía en medio de la expedición botánica. Solamente que uno de los mayores logros fue precisamente encontrar este tipo de plantas. ¿Por qué? Porque a raíz de estos descubrimientos de plantas, pues se hallaban sus propiedades y sus usos. Entonces, ¿qué era lo que le proporcionaba esto a Europa? Utilidad. Entonces Europa se daba cuenta de qué plantas habían acá, qué especies habían acá, porque también digamos que se clasificaban animales y dependiendo de eso, qué se podía cultivar o qué se podía comerciar. Por eso es que después empezaron a hacer, digamos, monocultivos de algún tipo de cultivo, ¿m? Para poder explotar esas tierras en pro de sacar algún beneficio. Entonces, esta expedición botánica se realiza en todo el país, pero se emplaza más que todo en Mariquita. Después, esa expedición botánica se asienta en Santa Fe de Bogotá y se construye el jardín botánico, que es el primer jardín botánico de toda la Nueva Granada para hacer esa aclimatación de plantas vivas. Claro, entonces cuando, digamos, traen plantas de otro lugar, eso no dura un día, 2 días, sino que es un proceso de meses y años para poder saber qué efectos tiene la planta o qué frutos nos brinda o qué propiedades tiene. Entonces la expedición botánica fue un proceso de 15 años, más o menos, ¿m? En el cual se hizo el estudio pues de todo lo que se tenía a nivel natural en el país. La clasificación y taxonomía de estas especies, además de plantas, dieron pie al comercio entre la Nueva Granada y Europa. Vamos por la comisión corográfica. Esa palabra corografía, ustedes no creo que la tengan mucho en su cabecita. La corografía es una rama de la geografía analítica. Espero que estén tomando apuntes. Esa rama de la geografía analítica se basa en que a través de la fragmentación del territorio, es decir, a través de estudiar el territorio por partes, se conoce la totalidad. Entonces, la expedición botánica era más enfocada hacia el estudio de especies y la comisión coreográfica era más enfocada hacia el estudio de territorio, ¿sí? ¿Quiénes somos los colombianos? Se preguntaba Agustín Codazzi, que fue uno de los principales exponentes de, digamos, exponentes, no, precursores de la comisión coreográfica. ¿Quiénes somos los colombianos? Y a raíz de esta pregunta se fue enfocando por ver una visión unificada del país, ¿sí? Porque digamos que digamos que los gobiernos siempre habían hecho eso hasta la fecha, habían gobernado a ciegas sin conocer quiénes vivían allí y sin conocer la extensión del país, solamente estaban tanteando, no sabían ni siquiera gobernar. Entonces, este es José Celestino Mutis, se los presento. Entonces, para conocer el territorio, obviamente había que caminarlo. Se realizaron 9 expediciones
coreográficas alrededor del país, teniendo en cuenta que, digamos, las regiones tienen sus paisajes determinados. Entonces, por ejemplo, la región atlántica es una costa que tiene un paisaje determinado, diferente al de la región pacífica, diferente al de la región andina, diferente al de los llanos orientales, ¿sí? Entonces se realizan 9 expediciones para clasificar específicamente eso. Digamos que si ese proceso no se hubiera dado, no conoceríamos las diferencias entre cada región. Pensaríamos que todo el territorio es igual. Ni siquiera sabríamos dónde termina Colombia y dónde inicia Venezuela, dónde termina Colombia y dónde inicia Ecuador, ¿sí? Entonces, estos son los inicios de todo esto que conocemos hoy. Y lo importante, los inicios de la construcción de los mapas como una forma de dibujar el territorio en el cual estamos emplazados. Entonces, la gente en esas expediciones, los científicos, los coreógrafos, caminando y acampando, iban registrando la información. Habían 2 personas también importantes en el proceso. Manuel Ancísar, por un lado, y Santiago Pérez, por el otro. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo era, cuál era la intención, ¿no? Los trabajos de campo de la Comisión Coreográfica, su historia, sus antecedentes y la publicación de su último mapa se extiende durante cerca de un siglo, es decir, es un proceso de 100 años en el cual mira, que llevemos nuestras miradas al norte, que las llevemos al mediodía, que registremos lo más poblado o los desiertos de esta colonia. En todas partes no hallamos sino el sello de la desidia y de la ignorancia. Nuestros ríos y nuestras montañas no son desconocidos. No sabemos la extensión del país. Eh, no sabemos la extensión del país en que hemos nacido y nuestra geografía está en la cuna. Esta era una de las intenciones más marcadas de la expedición coreográfica y era el conocimiento del territorio. Pero también se tenía otro tipo otro tipo de proyección con el conocimiento del territorio. Y era que buscar territorios baldíos, territorios sin dueño para poderlos colonizar o para poderlos comerciar, para saber quién vive aquí y cómo, ¿m? Y establecer las más grandes haciendas en donde más tarde se ubicarían los frailes y los padres eh, que iban a tener a su cargo una extensión vasta de pueblos indígenas, por ejemplo. Todo eso se da a causa de estas comisiones. Entonces lo que ellos querían era, a nivel nacional, unificar toda la visión. Como, bueno, somos diversos, pero somos una sola nación. Eso hace parte de los discursos liberales de la época. La Comisión Coreográfica constituyó la empresa científica y de progreso material de más vastas dimensiones emprendida en Colombia con anterioridad al siglo XX, es decir, todo el siglo XIX. Vamos a ver el mapa, el primer mapa que se hizo de la Nueva Granada. ¿Lo vemos?
Entonces, este mapa se cartografió desde el esfuerzo de la comisión coreográfica. Si vemos, el territorio era un poco diferente al mapa que conocemos hoy en día. Si ven esta parte de abajo, les pregunto, ¿qué diferencia tiene con el mapa que conocen ustedes hoy en día? Que es mucho más grande, ¿no? Sí, pues, profe, ahí no había una unión entre los países de la colonización como Venezuela y Uruguay, pues estaban unidos en ese momento la Nueva Granada. Perfecto. Excelente análisis de las dos personas que participaron. Si no estoy mal, fueron Sofía y Peñaranda. No sé, no estaba viendo quién activó Señora, los micrófonos. Eh, sí, es más grande porque las naciones estaban unidas entre sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos casi que una parte de Brasil y tenemos una parte de Perú y tenemos una parte de Ecuador. ¿M? El Amazonas lo comprendía pues el territorio de la Nueva Granada. Entonces, para quien quiera esta fuente es muy interesante, me puede inscribir al interno y yo le envío el link. ¿M? Esto no se los voy a poner a ustedes en el Classroom. Era más bien como un recurso adicional, un recurso curioso. Entonces vamos a ir a ver hasta dónde nos deja entrar este mapa. Hasta aquí. Bueno, vemos que los nombres de los territorios, por ejemplo, hoy no tenemos ni idea que era Barro Blanco, ¿m? Sino que los nombres de los territorios han venido cambiando. Vamos a ver dónde estaba Santa Fe. A ver, digamos que Bogotá esté aquí. Vamos a ver qué era eso y cómo la llamaban en ese momento. Miren, Villavicencio, se llamó Villavicencio desde siempre, pues desde la independencia. Fomeque, Quetame, ya estábamos en los pueblos de Cundinamarca. Fusagasugá, se llamó Fusagasugá desde ese momento. Pero era más que todo por los territorios indígenas que habitaban allí. Pandi, Tocaima. ¿M? Los ubico en un territorio que conozcamos, pues porque esa es la idea, ¿no? Melgar, El Espinal, Ricaurte, ya habían varios territorios conocidos. Pandi, toda la región del Sumapaz. Por aquí tenemos al río Bogotá. ¿M? Fue un estudio muy amplio de todo lo que existía en el país. Entonces, por eso es un proceso que dura 100 años, ¿sí? Es bien complicado uno ponerse a caminar el territorio, ¿sí? A acampar allí y empezar a dibujar todo lo que fue este esfuerzo, pues. Tenemos a Honda, pero no encuentro Bogotá. Ah, miren, tenemos al relleno de Doña Juana. O de pronto Río Doña Juana. No, creo que era Río Doña Juana. Porque el relleno de Doña Juana es más o menos nuevo, llevará por ahí unos 70 años.
Bueno, entonces me quedé como con las ganas de encontrar Santa Fe de Bogotá, porque aquí tenemos a Ibagué y aquí tenemos ya la mesa. Pero pues esa es la idea, ¿no? Poder explorar y digamos maravillarnos de lo que se hizo en el pasado con la historia. Sin embargo, ustedes ya saben, ¿no? Profe, más arriba yo digo Bogotá. ¿Cómo? Más arriba vi Bogotá. Ah, sí, Por- pero es el río, ¿o ah, no? Ya te digo. más a Sí. la derecha. Aquí, aquí. No, más a la derecha. Ah, bueno, excelente, gracias, eres el mejor. Como en todo el centro, profe. No, Véalo, porque en ese véalo. ¡Ya tiempo se la vi! llamaba Santa Gracias. Fe, ¿no? Gracias. Aquí está. Vean, no colgamos la llamada sin encontrar a Bogotá. Gracias por la colaboración. Entonces, miren, tenemos aquí a Bogotá y tenemos por aquí La Calera, Chipaque, Funza. ¿M? Lo que tendríamos que entrar a ver es los cambios que se realizaron en el mapa según fueron pasando los años y según fueron pasando los límites de uno u otro territorio. Tenemos, vea, Subachoque, Tabio, claro, ya territorios más conocidos, más cercanos a nosotros. Eh, Listo, sí. Importante tener en cuenta los avances históricos que esto proporcionó, pero también importante mirar estas expediciones con otros ojos, ¿sí? Con ojos de colonia dominante. ¿Por qué? Porque estas expediciones se hacen, pero como yo les decía, no se hacen de gratis. ¿Sí? Se hacen para que haya una explotación del territorio con conocimiento. Entonces, listo, ¿qué minas tenemos para explotar? ¿Qué especies tenemos para vender? ¿Qué indígenas tenemos para ponerlos a trabajar? ¿Sí? Entonces, digamos que juega para lado y lado. Por un lado, el avance científico fue excelente y fueron unos proyectos muy importantes, donde los científicos y los botánicos dieron su vida eh, para terminar esta expedición, literal, digamos, si hay una expedición que dura 100 años, hubo muchas personas que a la finalización de este proyecto pues ya no existían, ¿sí? Tuvieron que haberle dejado digamos que la labor a otras personas y de eso es de reconocer el esfuerzo de nuestros científicos, digamos, en ese sentido. Vea, geográfica se escribía con J, la G no existía. Bueno, tenemos varios detalles. Yo les envío este link al grupo de WhatsApp si les interesa. Entonces, creo que si no tienen preguntas o comentarios, podemos ir colgando la llamada. ¿Todo está bien por allá? Ok. Entonces, Paula, gracias, ya me ibas a responder, eres la mejor. ¿Qué les iba a decir yo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que realizar? Resumen corto de la teoría que les dejo yo hoy allí en el tablón, en su sección de trabajo de clase. Y perdónenme hoy que su guía no tiene imágenes, pero me parece que las imágenes se las podía mostrar pues en la videollamada específicamente. Por eso son muy bonitas, digamos, para verlas así en directo y no en un documento. Entonces, el resumen corto de esa teoría
Y por el otro lado, la actividad de clase para hoy a las 2 de la tarde. No olvidar que tienen evaluación final el día lunes. ¿Ok? Entonces, gracias por la atención. Feliz miércoles y feliz semana, amores y amoras. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, Bueno, profe. Chao. chao, gracias, que les vaya muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao.